Eran las 7 de la mañana cuando mi teléfono sonó. El tono era urgente, y supe que no se trataba de una llamada cualquiera. El jefe del departamento me había asignado un nuevo caso. Al escuchar su voz, algo en su tono me hizo intuir que no era un asunto rutinario. Una mujer había sido asesinada en su propia casa en los suburbios, un lugar donde rara vez sucedían crímenes de este tipo. Al llegar a la escena del crimen, me encontré con una calle tranquila, repleta de casas perfectamente alineadas y jardines bien cuidados. A simple vista, no parecía el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar el escenario de un homicidio. Al cruzar la línea de la cinta policial amarilla, sentí el aire pesado de anticipación y tragedia. La casa de la víctima era pequeña y acogedora, con cortinas florales colgando de las ventanas y un porche decorado con macetas de geranios. Un lugar que parecía haber sido un hogar pacífico hasta esa madrugada. Dentro, el equipo forense ya había comenzado a trabajar. El cuerpo de la mujer, identificada como Ruth Montgomery, una pensionada de 78 años, yacía en el suelo del salón. El escenario era escalofriante. El piso de madera, normalmente brillante, estaba cubierto de sangre seca. Ruth había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Había signos de lucha. Los muebles estaban desordenados, un par de sillas volcadas, y en la mesa del comedor una taza de té rota en el suelo. Observé a Ruth detenidamente. Su rostro mostraba señales de miedo y desesperación. Un detalle inquietante era que su cuerpo no parecía haber sido movido después de su muerte, lo que me indicaba que el ataque fue rápido, brutal y probablemente inesperado. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté a Sara, una de las forenses. Parece que el atacante entró por la puerta trasera. Encontramos la cerradura forzada. No hay señales de que la víctima lo hubiera dejado entrar voluntariamente, respondió mientras tomaba notas en su libreta. Me dirigí hacia la puerta trasera, donde los técnicos de huellas estaban trabajando. Efectivamente, la cerradura había sido dañada con lo que parecía una palanca. Un allanamiento típico, pensé, pero lo que más me preocupaba era el motivo. ¿Por qué alguien atacaría a una mujer anciana en su propia casa? Miré a mi alrededor, buscando pistas, y fue entonces cuando noté que, a pesar del desorden, no parecía que faltaran objetos de valor evidentes. ¿Robaron algo?, pregunté, tratando de encajar las piezas. Aún no lo sabemos con certeza, me respondió uno de los agentes que estaba entrevistando a los vecinos. Según una amiga de la víctima, la señora Montgomery había comentado que estaba guardando una cantidad considerable de dinero para comprar un vehículo. El dinero parece no estar en la casa, pero todavía no hemos revisado cada rincón. Una vieja mujer pensionada ahorrando para comprar un vehículo. Algo no encajaba. El perfil de la víctima no coincidía con alguien que se convirtiera en un objetivo fácil para un robo violento. Era el típico caso donde había más de lo que parecía. Necesito el informe completo de las pruebas que encuentren aquí, dije mientras me acercaba al equipo forense. El caso apenas comenzaba, pero mi instinto me decía que este crimen no era un simple robo que había salido mal. Algo más oscuro estaba detrás de esto. Al salir de la casa, decidí que lo primero era conocer a los vecinos. Siempre hay alguien que ve algo, aunque no lo sepa. Llamé a varias puertas, pero todos parecían sorprendidos por el crimen. En una comunidad donde todos se conocen, cualquier extraño suele llamar la atención. Aún así, no obtuve mucha información más allá de comentarios vagos sobre lo tranquila que era Ruth y lo seguro que se sentían en el barrio. Al caer la tarde, mi cabeza bullía con preguntas sin respuesta. ¿Quién podría tener una razón para atacar a una mujer de avanzada edad? Sabía que la clave estaba en ese supuesto dinero que ella tenía, pero necesitaba más pruebas para conectar los puntos. No podía sacarme de la cabeza que Ruth tal vez conocía a su asesino. Jack, me llamó un oficial, interrumpiendo mis pensamientos. Parece que tenemos una pista. Hemos encontrado algo interesante en los registros de la cámara de seguridad de una casa cercana. Con esa información, supe que el caso estaba a punto de tomar un giro inesperado. Al escuchar que había imágenes de las cámaras de seguridad, mi corazón dio un vuelco. En un caso donde cada detalle cuenta,
Un pequeño fragmento de video podía ser la diferencia entre resolver el crimen o quedarnos en la oscuridad. Acompañé al oficial hasta el coche patrulla, donde ya tenían el metraje listo en una laptop. La cámara pertenecía a una casa a 2 casas de distancia de la víctima, instalada en el porche delantero. La imagen no era de la mejor calidad, pero pude distinguir el contorno de una figura moviéndose en la acera. Eran alrededor de las 11:30 p.m., y una silueta borrosa pasó frente a la casa de la víctima. La figura era de una persona alta. Llevaba una chaqueta holgada y un gorro, lo que hacía difícil identificar rasgos. Se detuvo justo enfrente de la casa de Ruth. Miró alrededor y luego desapareció de la vista, como si hubiera rodeado la casa. «No tenemos más cámaras que cubran la parte trasera de la casa», dijo el oficial con un tono frustrado. «El video solo muestra esta imagen». Era frustrante. Aunque teníamos una posible pista, no había suficiente claridad para identificar al sospechoso. Sin embargo, el hecho de que alguien estuviera merodeando alrededor de la casa a esas horas me dejaba claro que esto no había sido un simple robo al azar. Este individuo había estado vigilando, quizás esperando el momento adecuado. «Envía una copia de este video al equipo forense. Tal vez puedan mejorar la imagen», le dije al oficial. Sabía que no sería fácil, pero era necesario explorar todas las posibilidades. Al salir de la patrulla, decidí dar una vuelta por el vecindario una vez más. Algo no dejaba de inquietarme. Ruth Montgomery no parecía tener enemigos, al menos no según los vecinos que habían hablado con nosotros. Aparentemente había sido una mujer tranquila, reservada y amable. Entonces, ¿por qué alguien la atacaría con tanta violencia? A medida que la noche caía, las luces de las casas del vecindario comenzaban a apagarse. Me acerqué a una casa en particular, la del vecino más cercano a Ruth, un hombre llamado Henry Miller. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello ya gris y un semblante serio. Lo había visto antes, observando desde su ventana mientras el equipo forense trabajaba. Parecía nervioso, como si algo le estuviera incomodando. Golpeé la puerta suavemente, y después de unos segundos, Henry abrió. Su expresión era de sorpresa, pero había algo más en sus ojos, algo que no podía identificar de inmediato. «Buenas noches, señor Miller. Soy el detective Jack Harper, encargado del caso de la señora Montgomery», dije mostrando mi placa. «¿Podría hacerle algunas preguntas?» «Sí, claro, detective, adelante», respondió, aunque su tono era tenso. Lo seguí hasta la sala de su casa, un lugar bastante ordenado pero con una atmósfera fría. Las cortinas estaban cerradas y apenas había luz, lo que le daba al lugar una sensación de claustrofobia. Me senté en un viejo sillón de cuero mientras él tomaba asiento en una silla frente a mí. ¿Conocía bien a Ruth?, pregunté para iniciar la conversación. La conocía lo suficiente. Vivimos al lado durante casi 20 años. Pero ella siempre fue una mujer reservada, educada, pero no era de las que se juntaban con los vecinos para hablar. Respondió, su mirada fija en el suelo. ¿Notó algo extraño la noche en que ocurrió el asesinato? ¿Algún ruido? ¿Alguna persona que no perteneciera al vecindario? Henry titubeó por un momento antes de responder. «No, detective. Me fui a dormir temprano. No escuché nada raro. Este es un barrio tranquilo. Nunca esperas que algo así suceda aquí». Su respuesta me parecía demasiado ensayada, como si hubiera estado preparándose para esa pregunta. Decidí presionar un poco más. «Entiendo. Aunque, según algunos vecinos, Ruth comentó recientemente que estaba guardando dinero para comprarse un vehículo. ¿Sabe algo sobre eso?» Por un breve instante, vi cómo los ojos de Henry se endurecían. Fue un cambio sutil, pero lo suficiente como para hacer que mi radar de sospechas se activara. «Escuché algo al respecto, sí, pero no sabía que era tanto dinero», respondió, esta vez mirando directamente a mis ojos. «¿No le parece extraño que alguien se enterara de ese dinero y luego entrara a su casa por la fuerza?», insinué, observando su reacción. Henry se encogió de hombros, como queriendo desviar la conversación. «Este es un barrio pequeño, la gente habla, supongo». Lo observé en silencio por un momento.
tratando de medir su nerviosismo. No tenía nada sólido en su contra, pero mi instinto me decía que había algo que Henry no me estaba diciendo. Decidí dejarlo por ahora. A veces, en estas investigaciones, hay que retroceder para dar un paso adelante. Gracias por su tiempo, señor Miller. Si recuerda algo más, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, dije al levantarme para marcharme. Al salir de la casa de Henry, no pude evitar notar que me había seguido con la mirada hasta que crucé la calle. Había algo raro en él, algo que no terminaba de cuadrar. Sabía que debía mantenerlo en mi radar mientras continuaba con la investigación. De vuelta en la comisaría, me puse a revisar los informes del equipo forense. Todavía no había huellas dactilares concluyentes en la casa de Ruth, y el objeto contundente que se había utilizado en el asesinato seguía sin aparecer. Sin embargo, lo que sí encontraron fue algo interesante: pequeñas trazas de pintura azul en la cerradura forzada de la puerta trasera. La clase de pintura que podría haberse desprendido de una herramienta o una palanca. Era una pista débil, pero era algo. Sentía que poco a poco el rompecabezas empezaba a tomar forma. Solo necesitaba las piezas correctas para armar la imagen completa. La noche fue larga. No podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado ese día. Algo no cuadraba con Henry Miller. Su comportamiento, aunque no incriminatorio por sí solo, me había dejado con una sensación de inquietud. Estaba seguro de que no me había dicho todo lo que sabía. Además, esas trazas de pintura azul en la cerradura podrían ser una pista importante. ¿Qué relación podrían tener con el crimen? A la mañana siguiente, me dirigí a la comisaría temprano. Quería repasar el informe forense y confirmar si se había avanzado en el análisis del video de la cámara de seguridad. Sabía que una imagen más clara de la figura borrosa podría darnos una pista clave sobre el sospechoso. Mientras revisaba mis notas, me interrumpió Sarah, la forense que había estado trabajando en la escena del crimen. «Jack, tenemos algo nuevo sobre las huellas», dijo, colocándome un archivo frente a mí. Abrí el informe y lo leí rápidamente. Habían encontrado huellas parciales en la puerta trasera de la casa de Ruth. No eran lo suficientemente claras como para una identificación completa, pero eran compatibles con un adulto masculino. Sin embargo, no había ninguna coincidencia inmediata en la base de datos. Aquello era un pequeño avance, pero no suficiente. ¿Qué hay de la pintura azul?, pregunté, recordando las trazas encontradas en la cerradura forzada. Es un tipo de pintura que suele utilizarse en herramientas industriales, como palancas y otras herramientas de demolición, respondió Sarah. No nos da mucho más, pero es un detalle interesante. Eso me puso a pensar. Una herramienta como esa podría haber sido utilizada por alguien con conocimientos básicos de construcción o bricolaje. Tal vez el atacante no era un simple ladrón. Quizás sabía lo que estaba haciendo. Voy a seguir con el video de seguridad, dije mientras me levantaba. Necesito verlo con más detalle. En la sala de análisis de videos, el técnico estaba trabajando en mejorar la imagen. Me mostró una versión más nítida del video, y aunque aún no era perfecta, la figura ahora se veía más clara. Podía distinguir más detalles. La persona vestía una chaqueta pesada, algo que no era común en esa época del año, y sus movimientos parecían cuidadosos, como si estuviera tratando de no ser visto. ¿Podemos ver si la figura lleva algo en las manos?, pregunté al técnico mientras observaba la pantalla. Él ajustó la imagen, acercándola tanto como pudo, y ahí estaba. La silueta del sospechoso llevaba algo largo en las manos. Parecía una herramienta, tal vez una palanca. La misma clase de herramienta que podría haber dejado las trazas de pintura azul en la cerradura. Mi mente volvió a Henry Miller. Sabía que no podía acusarlo de nada sin pruebas más concretas, pero cada detalle me hacía sospechar más de él. Decidí que lo mejor sería investigar un poco más sobre su vida, su relación con Ruth, y si tenía acceso a herramientas que coincidieran con la descripción. Me dirigí de nuevo al vecindario, esta vez con un propósito más claro. Fui directamente a la casa de una vecina que había mencionado conocer a Ruth desde hacía años, una mujer llamada Margaret Donovan. Me abrió la puerta con una expresión preocupada y una taza de té en las manos. «Detective Harper, por favor, pase»,
¿Ha avanzado algo en el caso?, me preguntó mientras me invitaba a sentarme en su sala. Estamos trabajando en ello, señora Donovan, respondí. Quería hacerle algunas preguntas más sobre Ruth y su relación con sus vecinos. ¿Tenía algún conflicto con alguien? ¿Había algo que le preocupara en las semanas antes de su muerte? Margaret frunció el ceño y pensó por un momento. Ruth era una mujer tranquila. No hablaba mucho de sus problemas, si los tenía. Pero ahora que lo menciona, sí me comentó algo hace poco. Dijo que había discutido con su vecino, Henry Miller. Ese nombre resonó en mi cabeza como un eco. ¿De qué discutieron?, pregunté, intentando no parecer demasiado ansioso. No lo sé con certeza, pero mencionó que tenía que ver con el terreno que separa sus casas. Henry quería hacer algunas modificaciones, algo sobre una cerca, y Ruth se negó. Ella estaba preocupada por la privacidad y también porque le dijo que era un proyecto caro. Le preocupaba que Henry estuviera pasando apuros financieros y que eso lo llevara a tomar decisiones precipitadas, respondió Margaret con un tono que denotaba cierta duda. Este detalle me dio un nuevo ángulo de investigación. Si Henry estaba en problemas financieros, eso podría ser un motivo. Tal vez Ruth tenía más dinero de lo que dejaba ver, y Henry lo sabía. Quizás la discusión por la cerca había sido solo una excusa para un conflicto más profundo. Antes de salir de la casa de Margaret, le pregunté si había notado algo extraño sobre el comportamiento de Henry en los últimos días. Lo he visto menos de lo habitual. Normalmente siempre está en su jardín o saluda a los vecinos, pero últimamente parece más reservado, dijo Margaret, haciendo una pausa antes de agregar. Pero eso podría no significar nada, supongo. Salí de la casa de Margaret con la sensación de que algo estaba empezando a encajar. Si Henry estaba enfrentando dificultades económicas y sabía del dinero que Ruth estaba guardando, podría haberlo visto como una oportunidad desesperada. Y si la discusión sobre la cerca fue más acalorada de lo que Margaret sabía, podría haber alimentado un resentimiento que lo llevara a actuar. Ahora tenía suficientes razones para considerar a Henry como un sospechoso principal. Lo que necesitaba era encontrar pruebas más sólidas que lo conectaran directamente con el asesinato. Sabía que debía proceder con cautela. Un paso en falso podría hacer que se cerrara por completo o, peor aún, que huyera. Decidí que lo próximo sería conseguir una orden para revisar su casa. Sabía que estaba jugando con el tiempo y que si Henry era culpable, pronto lo descubriría. Con los nuevos indicios apuntando a Henry Miller, necesitaba actuar rápido. Mi intuición me decía que no podíamos perder tiempo. Regresé a la comisaría y me reuní con mi superior, el capitán Reynolds. Le expuse la situación con la mayor claridad posible. Las discusiones entre Ruth y Henry, las dificultades financieras que Margaret había mencionado y, sobre todo, la posible relación entre la pintura azul en la cerradura y las herramientas que Henry pudiera tener en su casa. Aunque todavía no teníamos pruebas concluyentes, todo apuntaba en la dirección correcta. Necesitamos una orden para registrar su casa, capitán. Estoy convencido de que encontraremos algo, le dije, manteniéndome firme. El capitán se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Finalmente asintió, aunque con cierta cautela. Está bien, Harper, pero asegúrate de que este registro sea limpio. No podemos cometer errores en un caso como este, dijo entregándome la autorización. No perdí ni un minuto más. Armé un pequeño equipo de oficiales y nos dirigimos al vecindario. Las primeras luces de la mañana apenas comenzaban a iluminar las calles cuando llegamos frente a la casa de Henry Miller. El ambiente estaba tenso. Sabía que este paso era crucial. Nos posicionamos frente a la puerta y con la orden en mano, golpeé con fuerza. Señor Miller, soy el detective Jack Harper. Tenemos una orden para registrar su casa, dije en voz alta. Hubo un largo silencio. Nadie respondió al llamado. Intenté de nuevo golpeando la puerta con más fuerza. Finalmente, escuché pasos pesados desde dentro. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba Henry, con ojeras profundas y una expresión confusa, como si lo hubiéramos despertado. ¿Qué pasa, detective?, preguntó, tratando de sonar despreocupado, aunque la incomodidad era evidente en su tono de voz.
Le mostré la orden judicial. Tenemos permiso para revisar su casa, señor Miller. Será mejor que coopere, le dije con firmeza. Henry no dijo nada, simplemente dio un paso hacia atrás, permitiendo que el equipo entrara. Su casa era pequeña y modesta, con un ambiente casi asfixiante debido al desorden acumulado en varios rincones. Mientras los oficiales comenzaban a revisar cada habitación, me dirigí al cobertizo en el jardín. Si había alguna herramienta que coincidiera con las trazas de pintura azul, lo más probable era que la encontráramos ahí. El cobertizo era una estructura simple, de madera vieja, y con las puertas un tanto desvencijadas. Al entrar, un olor a humedad y tierra me golpeó de inmediato. Las herramientas estaban organizadas en una pared, colgadas en ganchos. No tardé en notar una palanca con restos de pintura azul desgastada en uno de los extremos. La observé detenidamente y sentí como una mezcla de satisfacción y ansiedad recorría mi cuerpo. Estábamos un paso más cerca de cerrar este caso. Llamen a forense. Quiero que revisen esta herramienta, le dije a uno de los oficiales, mientras metíamos la palanca en una bolsa de evidencia. Mientras el equipo seguía buscando, me acerqué a Henry, que se encontraba en la sala, observándonos con una mezcla de resignación y rabia contenida. Señor Miller, ¿puede explicarme por qué tiene una palanca con pintura azul, similar a las trazas encontradas en la casa de Ruth? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Henry apretó los labios. Sus manos temblaban ligeramente. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero no las encontraba. Finalmente, habló. Es solo una herramienta vieja, detective. No significa nada. La uso para hacer reparaciones en el jardín. No tiene nada que ver con lo que le pasó a Ruth, respondió con la voz quebrada, pero sin convicción. Lo observé en silencio, dejando que el peso de sus propias palabras cayera sobre él. No necesitaba decirle nada más en ese momento. Sabía que estaba acorralado, y cuanto más intentara justificar lo injustificable, más se enredaría en sus propias mentiras. Veremos qué dice el laboratorio, le dije finalmente, dándole un leve asentimiento antes de continuar con la búsqueda. El equipo siguió registrando cada rincón de la casa de Henry, y no tardaron en encontrar algo más. Una caja de zapatos escondida en el armario de su dormitorio. Dentro había billetes, muchos billetes. No era una fortuna, pero era una suma considerable, suficiente como para llamar la atención. Estaba claro que no era un ahorro de años. Más bien parecía haber sido reunido de golpe. Me acerqué y examiné los billetes. Algunos de ellos estaban sucios, como si hubieran sido guardados apresuradamente. ¿De dónde sacó este dinero, Henry?, pregunté, levantando la caja frente a él. Henry bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. El silencio en la habitación era abrumador. Los oficiales que estaban presentes lo observaban con atención, esperando su respuesta. Sabía que cualquier palabra que dijera ahora podría condenarlo. Finalmente, Henry levantó la vista, pero en lugar de responder directamente, murmuró algo apenas audible. Solo quería pagar mis deudas. Aquellas palabras lo delataban. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero su desesperación lo había llevado a cometer un acto atroz. Mientras lo escoltaban hacia la patrulla, todo empezaba a encajar. Ruth, una mujer mayor y solitaria, había sido asesinada por alguien en quien probablemente confiaba, alguien que había conocido durante años. Henry, asfixiado por sus deudas y con la codicia devorando su moral, vio una oportunidad cuando supo que Ruth estaba guardando dinero para comprarse un vehículo. De vuelta en la comisaría, llevamos la palanca al laboratorio. El análisis forense confirmó lo que ya sospechábamos. Las trazas de pintura coincidían con las encontradas en la cerradura de la puerta trasera de la casa de Ruth. Además, una de las huellas parciales también era compatible con la mano de Henry. Había cometido el crimen por dinero, por una suma que probablemente no cambiaría su vida de forma significativa. Pero lo que más me dolía era la traición. Ruth había sido asesinada por alguien que vivía al lado, alguien que conocía su rutina y que, en algún momento, tal vez había sido su amigo. Con las pruebas en la mano, no había vuelta atrás. Sabía que Henry Miller había cometido el crimen, pero aún faltaba la confesión.
La evidencia forense lo vinculaba directamente con el asesinato de Ruth, y los rastros de pintura azul en la palanca, junto con el dinero encontrado en su casa, formaban una cadena de pruebas difícil de refutar. Aún así, en la sala de interrogatorios, Henry mantenía su postura, negando cualquier implicación directa. Sabía que tenía que llevar la conversación con cuidado, ya que la clave en casos como estos es el detalle y la paciencia. El cuarto de interrogatorios estaba frío, con las paredes grises y desprovistas de cualquier señal de humanidad. Solo estábamos Henry y yo, sentados frente a frente. La luz colgante del techo proyectaba sombras agudas sobre su rostro. Parecía más demacrado que nunca, con los ojos cansados y las manos temblorosas. «Henry, ya sabes que las cosas no pintan bien para ti», dije con un tono casi fraternal. No buscaba confrontarlo directamente. Prefería que él llegara a su propia conclusión. El hombre asintió lentamente, sin levantar la mirada del suelo. «Tenemos pruebas de que entraste a la casa de Ruth», continué. «La pintura en la cerradura coincide con la herramienta que encontramos en tu cobertizo. Y además, hay un montón de dinero en efectivo escondido en tu casa. Dinero que Margaret nos dijo que Ruth había estado guardando para comprar un auto nuevo». Henry levantó la cabeza por primera vez desde que comenzó el interrogatorio. Sus ojos se encontraron con los míos, pero en lugar de ira o desafío, lo que vi fue miedo. El silencio en la sala era casi palpable. «No quería hacerle daño», murmuró finalmente, con la voz quebrada. Aquella confesión, aunque todavía vaga, era el primer paso hacia la verdad. Me quedé en silencio, dejándolo hablar, sabiendo que una vez que comenzara, todo saldría a la luz. Estaba desesperado, continuó Henry pasando una mano temblorosa por su frente. Las deudas se acumulaban y no sabía qué hacer. Mi negocio fracasó y estaba perdiendo la casa. Sabía que Ruth tenía dinero ahorrado. Ella siempre fue confiada. Solía contarme sobre sus planes para comprarse un coche. Pensé que si podía tomarlo, podría resolver mis problemas, aunque solo fuera temporalmente. Henry tragó saliva con dificultad. Sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. La noche que entré en su casa, no tenía intención de hacerle daño, solo quería el dinero. Pensé que estaba dormida. Forcé la cerradura con la palanca, entré por la puerta trasera y busqué el dinero. Lo encontré en su habitación, debajo del colchón. Pero cuando estaba por irme, Ruth se despertó. Me vio, me reconoció. Pude imaginarme la escena con dolorosa claridad. Ruth, una mujer mayor, despertándose en medio de la noche y viendo a un hombre que conocía en su propia habitación, robándole su dinero. El pánico y el miedo habrían llenado el aire. Ella gritó. Me rogó que no me llevara su dinero. Traté de callarla, pero ella no paraba de gritar. Me estaba desesperando. No pensé con claridad. Tomé una de las almohadas y la presioné contra su cara. Solo quería que se callara. Henry comenzó a sollozar abiertamente, sus manos cubriendo su rostro. No me di cuenta de lo que había hecho hasta que fue demasiado tarde. Cuando dejé de presionar, ya estaba muerta. El aire en la sala de interrogatorios se volvió más pesado, como si la misma gravedad de su confesión estuviera apretándonos a ambos. No había nada más que decir. Sabía que el proceso legal seguiría su curso, y Henry Miller sería juzgado por el asesinato de Ruth Montgomery. Pero a pesar de haber confesado, el peso de lo que había hecho parecía sobrecogerlo. Le di unos minutos para que se calmara antes de continuar con las preguntas formales, aunque ya no había muchas más respuestas que obtener. Henry había actuado por desesperación, y su decisión había acabado con la vida de una mujer inocente. Sus lágrimas y sollozos no cambiarían lo sucedido. ¿Por qué no viniste a la policía después?, le pregunté, más por protocolo que por genuina curiosidad. Sabía que la respuesta no haría ninguna diferencia en el caso. Tenía miedo, respondió, su voz apenas un susurro. Sabía que me atraparían. Pensé que podría salirme con la mía si no dejaba huellas, pero no soy un criminal. No sé cómo cubrir mis rastros. Sabía que en algún momento vendrían por mí. Lo sabía. Su voz temblaba, cargada de arrepentimiento y desesperación. Pero ya era tarde para redimir cualquier acción. La justicia haría lo suyo. Le dejé solo en la sala por un momento
mientras salía a hablar con el capitán Reynolds y los demás oficiales. Habíamos llegado al final del caso, pero, como siempre en estos crímenes, no había una verdadera satisfacción. Ruth Montgomery estaba muerta, y la vida de Henry Miller también estaba esencialmente acabada. 2 vidas destruidas por el peso de la desesperación y la avaricia. Volví a la sala de interrogatorios y, esta vez, le hice un gesto a uno de los oficiales para que lo llevara de vuelta a la celda de detención. «Vamos a procesarte, Henry. ¿Sabes lo que viene ahora?», dije, con un tono firme pero sin odio. Él solo asintió. No había más resistencia en su cuerpo, solo el agotamiento de quien ha cargado con un peso inmenso durante mucho tiempo. Una vez que lo llevaron, me senté en la sala vacía por unos momentos, dejando que el silencio me envolviera. Había resuelto el caso, pero la sensación de vacío permanecía. Lo que más me golpeaba era lo sencillo y banal que había sido todo. Un hombre desesperado, unas deudas y una vida tomada por algo tan mezquino como el dinero. El proceso para cerrar oficialmente el caso se avecinaba, pero sabía que aún faltaban algunas piezas por acomodar. Con Henry Miller en custodia y su confesión grabada, el proceso judicial comenzó rápidamente. El caso, a pesar de la complejidad emocional que traía consigo, era claro en términos legales. Asesinato en segundo grado, con la intención inicial de robar. La defensa de Henry no tenía mucho en qué apoyarse. Los abogados se centraban en su arrepentimiento y su desesperación financiera, intentando presentar a Henry como un hombre desesperado, no como un asesino a sangre fría. Pero, para mí, el hecho seguía siendo el mismo. Ruth Montgomery estaba muerta. Los días previos al juicio fueron de intenso trabajo para el departamento. Nos enfocamos en completar los detalles, asegurándonos de que todas las pruebas estuvieran alineadas y listas para ser presentadas. La palanca con restos de pintura y huellas de Henry, el dinero encontrado en su casa, la confesión, los análisis forenses que corroboraban los tiempos de muerte y las marcas de presión en la almohada. Todo indicaba que Henry había matado a Ruth en un intento de silenciarla cuando lo sorprendió robando. El día del juicio llegó con una atmósfera pesada. El tribunal estaba lleno de vecinos del barrio de Ruth, muchos de ellos ancianos como ella, que no podían entender cómo alguien a quien conocían había cometido un acto tan terrible. La tensión era palpable. Los reporteros locales también estaban allí, cubriendo la noticia que había sacudido a la tranquila comunidad suburbana. Me encontraba sentado en la parte trasera del tribunal, observando cómo se desarrollaba todo. La fiscalía no dejó ningún cabo suelto, y presentaron la evidencia de manera clara y concisa. Henry se veía demacrado, incluso más que cuando lo habíamos arrestado. Sentado en el banquillo de los acusados, parecía una sombra de la persona que había sido, con la mirada perdida y los hombros encorvados. El testimonio más devastador vino de Margaret, la mejor amiga de Ruth, que habló sobre la bondad de la víctima y lo emocionada que estaba por comprarse un coche nuevo. Describió a Ruth como una persona alegre y generosa, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Al hablar de sus últimos días, Margaret rompió en llanto, lo que resonó fuertemente en la sala del tribunal. Ruth confiaba en Henry, dijo Margaret entre lágrimas. Nunca pensó que alguien como él pudiera hacerle daño. A medida que las pruebas se presentaban y los testimonios se sucedían, la defensa de Henry se debilitaba. Su abogado intentó argumentar que su cliente no tenía la intención de matar a Ruth, que fue un accidente impulsado por el miedo y la desesperación. Sin embargo, la crudeza de la verdad no se podía disfrazar. Cuando llegó el momento de que Henry hablara, su confesión anterior fue prácticamente lo único que tenía que decir. Con voz quebrada, repitió lo que ya había admitido, que no tenía intención de matarla, que solo quería el dinero para salvar su casa y su vida, pero que todo salió horriblemente mal. «No soy un hombre malo», dijo Henry con la voz ahogada. «No quería hacerle daño, pero cometí un terrible error y me perseguirá para siempre». En ese momento sentí una punzada de compasión por él. Sabía que Henry no era un asesino en serie ni un psicópata. Era un hombre común que, llevado por las circunstancias, había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero al mismo tiempo, Ruth estaba muerta,
Y no importaba cuán arrepentido estuviera Henry, eso no cambiaría los hechos. El veredicto del jurado no tardó mucho en llegar. Lo declararon culpable de asesinato en segundo grado. Henry se desplomó en su silla al escuchar la sentencia, como si todo su cuerpo hubiera estado conteniendo esa confirmación inevitable. Sabía que lo esperaba una larga condena, probablemente el resto de su vida tras las rejas. Después del juicio, volví a la comisaría, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. El caso estaba cerrado, pero como con muchos otros, el cierre no traía la sensación de victoria. Más bien, era un recordatorio de cómo las decisiones humanas, tomadas en momentos de desesperación, podían tener consecuencias devastadoras. Esa noche, mientras me sentaba en mi apartamento frente a una taza de café frío, reflexioné sobre lo que había presenciado. A lo largo de mi carrera como detective, había visto casos donde la maldad era clara, donde los perpetradores actuaban con crueldad deliberada. Pero este caso era diferente. Era la tragedia de una vida rota, de un hombre que, en su desesperación, había cometido un acto irreparable. Me pregunté cuántas vidas más en ese vecindario habían cambiado a raíz de la muerte de Ruth. Su pequeña casa ahora vacía, su amiga Margaret sola, y la comunidad que ya no confiaría tan fácilmente en los demás. Todos ellos eran las víctimas indirectas de este crimen, y luego estaba Henry, cuyo acto lo condenaría para siempre. El capitán Reynolds me llamó al día siguiente para felicitarme por la resolución del caso. Habíamos seguido todas las pistas, y la investigación había sido exhaustiva y precisa. Pero las palabras de elogio se sentían vacías en ese momento. Resolver el crimen no traía de vuelta a Ruth, ni reparaba el daño causado. Sin embargo, era mi trabajo, mi deber, y sabía que, a pesar de todo, tendría que continuar. Otro caso vendría, y con él, nuevos desafíos, nuevas víctimas, y tal vez, algún día, un pequeño atisbo de justicia que se sintiera menos amargo que esta.